Hola, soy Ana Zúñiga, directora de Expo Lighting América, y estoy muy contenta de celebrar con ustedes hoy el Día Internacional de la Luz. Quiero darles la bienvenida a nuestra tercera edición del LitFest, nuestro festival digital de la cultura y la iluminación en México. Recuerden registrarse si no lo han hecho, es gratis en expolightingamerica.com y no se pierdan de todas las sorpresas que tenemos para ustedes. Una de ellas, que es una gran novedad, ahora pueden agendar citas con nuestros patrocinadores. Este año, LitFest es presentado por GE Current y queremos aprovechar para agradecer a Samsung, Ceraus, Megaluz, Senda Iluminación y Telcel. Durante las siguientes 2 semanas podremos disfrutar de diferentes actividades en la que más de 30 expertos compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencia. No se pueden perder los Trends Hub, Beyond Spec, Cineplex y The Interview, en donde vamos a hablar de temas como control y domótica, iluminación natural, economía circular y tecnología e innovación LED. Consulten, por favor, todos los detalles, horarios y fechas en nuestra plataforma de LitFest, en donde además podrán conocer más acerca de todos nuestros ponentes. Para cerrar y entrar de lleno con LitFest, solo quiero recordarles que este año regresamos de forma presencial a Centro City Banamex. Del 8 al 10 de noviembre estaremos en el Hub anual, muy emocionados de volvernos a ver cara a cara. Estén pendientes de próximas noticias. Ahora sí estamos listos para nuestro primer Trends Hub dedicado al Día Internacional de la Luz, Luces sobre la Ciudad, moderado por Tita Pérez de Celis. No se vayan, quédense, disfruten de este festival y no se olviden de compartir lo que les gusta, lo que les apasiona con el hashtag LitFest en nuestras redes sociales, @ExpoLightingAmerica. Gracias y bienvenidos.
Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera edición de LitFest, el Festival Digital de la Iluminación organizado por Expo Latinoamérica. Soy Tita Pérez de Cerrero y para mí es un enorme gusto estar el día de hoy con ustedes, por supuesto moderando este fantástico conversatorio en el cual va a estar enfocado hacia lo que son las luces de la ciudad. La importancia que tiene la planificación de la luz natural en los proyectos de arquitectura y diseño de iluminación. Para ello, el día de hoy, que es Día Internacional de la Luz, nos acompañan expertos y amigos a los que queremos muchísimo y los voy a mencionar a todos ellos. Son Cecilia Guadarrama Gándara, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Está con nosotros también Miriam García Alcántara, consultora de iluminación para luz natural, para los despachos Avant Group y también para ideas en luz. Está también con nosotros Lucas Alasbazani, que es arquitecto interiorista y es diseñador también de iluminación para LSDA Studio. A todos nuestros participantes les queremos mencionar que estaremos muy agradecidos de que nos envíen tanto sus preguntas como sus comentarios sobre este conversatorio, para lo cual encontrarán que el chat va a estar abierto ya desde estos momentos. Para poder incluir sus preguntas dentro de esta conversación y que podamos tener respuesta de todos nuestros expertos. Pero para iniciar esta conversación con todos ellos, nos gustaría presentar 3 preguntas que pudieran respondernos en sus intervenciones. Es muy importante saber cómo se estructura un proyecto de iluminación natural y qué información debe de incluir. También nos gustaría saber cómo se mejora un proyecto de iluminación natural dependiendo de la calidad del espacio y cuáles son las diferencias entre un proyecto de iluminación natural y un proyecto de iluminación artificial. Entonces, bienvenidos los 3 y quedamos directamente a sus intervenciones. Le daré la palabra a Cecilia Guadarrama, para que por favor inicie la conversación. Gracias. Claro que sí, Tita, muchas gracias. Gusto saludarte, gusto saludar Igualmente a todos nuestros colegas y al público que nos está escuchando y viendo esta tarde. Tema fascinante, la luz natural, que nos ha tenido ocupados un buen rato. Me gustaría comenzar mencionando que la luz natural al final es parte del ejercicio arquitectónico, ¿no? La luz natural es un elemento de diseño, que parar de esto, porque si lo separáramos, crearíamos un espacio inhabitable al fin y al cabo, ¿no? La luz natural debe ser contemplada desde los primeros trazos, desde las primeras etapas de concepción del objeto arquitectónico, ¿no? Es así como grandes arquitectos nos han maravillado mostrándonos obras arquitectónicas en donde en su quehacer han incluido la luz natural desde el principio, ¿no? En muchas ocasiones en las escuelas de arquitectura nos dicen esta frase: ¿qué hacen ustedes arquitectos al encontrarse con un papel blanco? Bueno, pues déjenme decirles que nunca hay un papel blanco, ¿no? Siempre hay un sitio, un predio, con un contexto, con un clima, con las condiciones específicas de unas trayectorias solares para esa latitud, esa longitud, y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Esto es como nuestra plantilla, ¿verdad? Y a partir de esta plantilla es como nosotros deberíamos de empezar a crear el objeto. Ahora, actualmente llegan muchas consultorías respecto a luz natural, en donde se quieren calificar para ciertas certificaciones, ¿verdad?
Entonces está LEED, está WELL, entonces llegan a pedirnos unas consultorías de luz natural para calificar para estas certificaciones. Entonces, cuando empezamos a hacer los análisis, las simulaciones, pues claramente hay espacios en donde no fue contemplada la luz natural desde el principio, y entonces sí hay ciertas estrategias para poder optimizar este flujo luminoso natural, ¿verdad? Pero en el mejor de los casos siempre es que sea parte del objeto arquitectónico, ¿no? Respecto a la otra pregunta, ¿qué información incluye un proyecto de iluminación natural? Pues comenzaríamos con un análisis de la climatología del sitio, eso es básico, porque estaríamos ligándonos a estos fenómenos naturales. La luz natural es un fenómeno natural, y al ligarnos con estos fenómenos naturales debemos analizar otros aspectos, otros elementos del clima y otros factores del clima, ¿no? Entonces es fundamental comenzar siempre con un análisis de la climatología del sitio. De ahí también va ligado, que es la frecuencia de tipos de cielo. ¿Qué tantos días al año tenemos despejado? ¿Qué tantos tendríamos parcialmente nublado o nublado? Para saber qué estrategias podemos implementar para aprovechar la luz natural. Claro, en la mayoría de los sitios es muy complejo esto, porque casi el 80% de los tipos de cielo son parcialmente nublados. Entonces siempre tenemos que abordar estrategias para la iluminación difusa y la iluminación directa, que son los rayos solares, ¿no? Después, analizar claramente las trayectorias solares del sitio en cuestión a partir de la orientación del predio y los factores también climáticos, ¿no? En nuestra cuenca, para nosotros amanece un poco más tarde y amanece más temprano por las elevaciones, por la orografía. Entonces aquí empezamos a analizar todas estas condiciones del sitio, ¿verdad? También analizar la disponibilidad de la misma luz natural. La luz natural es compleja en sí porque tiene una variabilidad temporal y una variabilidad espacial. Eso quiere decir que varía a lo largo del tiempo, ¿verdad? Del día, varía a lo largo de las épocas del año, de las temporadas del año, y también varía según los espacios. No es la misma luz natural la de aquí que la de más al norte, Tamaulipas, más al sur, cercanos a la costa, en el Pacífico. No es lo mismo porque influyen elementos y factores climáticos de nuevo, ¿no? Entonces tenemos que analizar la disponibilidad del sitio. Y tenemos que tener claros que también lo que debe de incluir un proyecto de luz natural son los objetivos, ¿no? Los objetivos se tienen que establecer de la manera más clara sobre la cantidad y las características de la luz natural que dejaremos entrar al espacio interior, ¿no? Esto sería parte de lo que tendríamos que incluir en un proyecto de luz natural. Respecto a la mejora, pues no diría que mejora el proyecto, la luz natural no mejora un proyecto, sino es que es fundamental, ¿no? Es parte de como la base. Es fundamental recibir dentro de un espacio luz natural para sincronizar los relojes circadianos de forma diaria, ¿no? Y esto generar bienestar y salud. Ligado con dejar entrar la luz a los espacios interiores, también siempre está que desde un espacio interior tenemos que tener vistas al exterior. Eso siempre va muy, muy ligado, entonces no nos debemos de olvidar de esto. Y hay fuertes reglamentos en donde en las excepciones y todo esto, de repente es viable, es posible generar espacios laborales intramuros sin ventanas, ¿no? Entonces nos podríamos imaginar de repente qué importante podría ser la luz natural, dejarle entrar a los espacios interiores, tener vista al exterior, y privarnos de esto pues parecería bastante tremendo, ¿no? De entrada, lo más recomendable para nuestros climas sería dejar entrar la luz difusa de la bóveda celeste al espacio interior e interactuar con los rayos solares que inciden sobre la arquitectura, sobre nuestro objeto. ¿Y cómo lo podemos relacionar con la luz artificial o cuáles diferencias podrían haber entre ambos? Pues realmente como que no hay diferencias. Cuando abordamos la luz artificial y la luz natural,
tenemos que tener claro en los dos casos que estos flujos naturales o artificiales al final lo que van a hacer es revelar la arquitectura, ¿no? Ante los ojos, ante los ojos de nosotros. Vamos a proporcionar al usuario energía para realizar una tarea visual en específico y de forma óptima. Y es importante en ambos casos ya generar este flujo para regular el ciclo circadiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ambos flujos pues, tienen el mismo objetivo. Sí, sí. Por ahí iría mi respuesta, Tita, y Bueno, mi desarrollo de las preguntas. gracias, Ceci. Después podremos conversar entre los tres. Claro Bueno, que ahora sí. le pediré a Miriam García si es tan amable de poder darnos su visión sobre estas preguntas introductorias. Claro. Bueno, en gran parte yo coincido con la doctora Ceci Guadarrama. Creo que es bien importante mencionar que la luz natural es parte de la composición arquitectónica. Los arquitectos, cuando hablamos de composición arquitectónica, hablamos de escala, hablamos de ritmo, hablamos de proporción y resulta que la luz natural pues es algo que da escala al espacio, es algo que da un ritmo a través de este ejercicio de luz sombra, luz sombra, luz sombra. Proporciona, por supuesto, una belleza, es parte de nuestra apreciación estética, incluso en un espacio arquitectónico. Entonces, creo que es bien importante no desligar o verlo como algo adicional que puede o no estar en un proyecto arquitectónico, sino que en realidad debería estar como parte del arranque del proyecto en estos ejercicios de composición arquitectónica. Por otro lado, yo considero que, bueno, igual que en cualquier proyecto arquitectónico, tiene que iniciar o arrancar con un análisis. Sucede que a quienes nos gusta trabajar con la luz natural, pues ponemos mayor énfasis en la observación acerca de cómo es esta triada de luz natural, arquitectura, usuario, esta triada que cuando tú lo vas así desmenuzando y vas paso a paso viendo primero lo que ya explicaba la doctora Cecilia, cómo la luz natural tiene un ritmo, tiene una secuencia, tiene una posición geográfica, respecto, bueno, dependiendo del lugar en donde se emplaza, que eso es parte de la riqueza también de la composición arquitectónica, saber que ese objeto arquitectónico va a estar emplazado en un sitio. Y entonces, cuando empiezas con esta triada de la luz natural y sabes cómo se comporta, sucede eh, bueno, es importante que nosotros también pongamos atención en la manera en la que la luz natural se puede manipular. Este es lo que al final lo vuelve un área de diseño. Cuando tú puedes, como arquitecto, por ejemplo, en la parte tangible, como puede ser un material, cuando sabes cómo se comporta, cuando sabes cuál es su aportación estética, cuando sabes cuál es su peso visual, etcétera, pues aportas con ese material. Bueno, la luz natural, a pesar de que es un elemento intangible, es un elemento que se puede manipular, que se puede controlar a partir del envolvente arquitectónica que estamos diseñando y por supuesto, sin olvidarnos de lo principal que es el usuario. Entonces, cuando empezamos con ese análisis, cuando empezamos empezamos a analizar la manera en la que la luz natural interactúa con un objeto arquitectónico y luego al final el objetivo que es volver habitable, la habitabilidad que es esencial en un proyecto arquitectónico, bueno, pues la habitabilidad son esta serie de condiciones que nos permiten desarrollar de manera adecuada y vivir, habitar un espacio con todas las condicionantes, pues se habla psicofísicas, ¿no? No solo físicas, sino también psicológicas. Y la ventaja de esta luz natural es que no solamente aporta esta apreciación estética con la que arrancábamos en esta composición arquitectónica, sino que además, pues, en estos descubrimientos, pues que ya llevamos pues del inicio del milenio para acá, teniendo conversatorios acerca de la importancia que tiene la luz natural en el ser humano. Entonces, y de cómo entonces es importante desde el punto de vista de la salud. Entonces, cuando vemos
pues cuál es la aportación de la luz natural. Es amplísima, pero yo sí también igual lo vería como integrado, como parte del proceso de diseño. ¿Cuáles son los entregables? ¿Qué debería componer un proyecto de iluminación natural? Bueno, yo creo que simplemente es hacer más énfasis en la parte de los diagramas solares, saber cómo el objeto arquitectónico va a estarse relacionando con una trayectoria solar a partir del lugar. Lo que mencionaba con mucho énfasis la doctora Cecilia, el clima, el microclima del sitio, que va a ayudarnos a definir en qué momento vamos a tener participación directa de la luz natural y en qué momento difusa. Y bueno, parte de los entregables, pues muchos sí los dictan efectivamente las certificaciones, pero creo que como cualquier proyecto arquitectónico, cada proyecto es especial, cada proyecto es único, y por lo tanto saber cuáles son los requerimientos especiales de los usuarios del sitio y de la propia envolvente arquitectónica van a hacer que se haga más énfasis o no en ciertos elementos de un análisis solar. Esa sería por ahí mi intervención, Tita. Ok. Ahora le quiero pedir a Luca que por favor nos dé su visión. La luz natural, la arquitectura y el diseño. Maravilla estar en esta mesa. Muchísimas gracias. Estoy con, pues así que colegas, pero las admiro muchísimo. Es lo primero que quería decir, por su trayectoria, por sus estudios, por lo que han compartido y hecho para todos nosotros. Y es un privilegio para mí poder estar en esta mesa con ustedes. Tremendamente. Muchísimas gracias por la invitación y pues compartir algunas palabras. Me gustaría iniciar, de esas 3 preguntas, yo creo que pues, me gustaría iniciar con un poema, pero antes del poema me gustaría iniciar con, antes del inicio va a ser como el punto 0, menos 0,1 del ángulos de inclinación del sol antes de que amanezca, ¿sabes? Como esos puntos mágicos cuando está el cielo amaneciendo. De un profesor en la maestría en Milán, que se llamaba Róngora, que fue mi profesor de luz natural, y que él dice, la historia de la arquitectura es la historia de la apropiación de la luz natural. O sea, la arquitectura se forma a través de que el hombre, o bueno, perdón, la humanidad buscó apropiarse de la luz natural y no nada más en un sentido protectivo de un hábitat, sino que generar a través de la luz natural un entendimiento del tiempo, y por ende la apropiación del tiempo es muy importante, ya que he visto, hoy en día tenemos tiempos abstractos todos, que casi hasta unos quieren salirse del horario de verano, unos quieren estar dentro y tal, pero el tiempo abstracto del teléfono digital, por ejemplo, ¿no? Que son palitos y pelotitas, pero pues la verdad no tienen ninguna relación física contextual, ¿no? Y desde entonces, desde los grandes imperios, la apropiación del tiempo a través de la luz natural formó relojes solares y formó horas canónicas luego, como para los rezos, ¿no? Y entonces tiene todas unas implicaciones. Entonces, a través de eso me gustaría luego llegar a este poema que me gustó muchísimo, y ahorita vamos a responder esas preguntas. James Joyce se llama el poema, es de José Luis Borges, y es: en un día del hombre están los días, del tiempo, desde aquel inconcebible día inicial del tiempo, en que un terrible Dios prefijó los días y agonías, hasta aquel otro en que el ubicuo río del tiempo terrenal torne a su fuente, que es lo eterno, y se apague en el presente, el futuro, el ayer, lo que ahora es mío. Entre el alba y la noche está la historia universal. Desde la noche veo a mis pies los caminos del hebreo. Cartago aniquilada, infierno y gloria. Dame, Señor, coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. Creo que va muy bien este poema con las luces de la ciudad, porque justamente cómo podemos analizar a través de las diferentes preguntas que hicimos, pues esta luz de la ciudad, ¿no? Cómo esta ciudad sí es un poco caótica, ¿no? Y sí, lo dijiste muy bien también, Cecilia, sobre cómo pues hay derechos de tiempo y derechos espaciales, casi que podemos fomentar a través de prácticas urbanas, prácticas arquitectónicas, que puedan permitirnos el aprovechamiento de esta luz natural en sus diferentes cualidades, ¿no?
Y por eso me gusta este proyecto, este poema que habla de la agonía del día, de estos momentos que soñamos en las noches, y en el día pues estamos tratando de tener esta alegría que nos dan estas diferentes cualidades. Entonces, para mí, la primera pregunta para responder, ¿qué es lo que se trabaja en nuestro estudio de iluminación, LSVA Studio? Es la primera parte inicial de un proyecto, que es el análisis, ¿no? Y dentro del análisis sí creemos que el análisis del contexto, de la geolocalización, de la geoclimatización, del microclima, como dijo Miriam, es muy importante, ¿no? Y por ende, para nosotros hay básicamente las cualidades, 3 cualidades lumínicas que luego se pueden replicar en la artificial, que son dirección, intensidad y colorimetría. Después de esas hay millones de más. Ahorita, por ejemplo, estamos justamente investigando la del tiempo, que nos genera conexiones con las diferentes culturas. Y pues cada espacio puede tener influencias. Cuando hablamos de dirección, hablamos de temporalidad y también hablamos de geolocalización. Por dónde está saliendo el sol, por dónde está metiendo, cuáles son sus azimuts, cuáles son sus cenitales, o sea, cuáles son todas las ubicaciones de la dirección de la luz. Y por ende también cómo se pueden aplicar, como decía la doctora Miriam, las aperturas lumínicas de un espacio y los reflejos y las absorciones con materiales. Chistoso cómo hasta las iglesias de repente hacían ventanas de formas de cruces, entonces generaban hasta diferentes formas en sus formas de abrir un espacio al entramiento de la luz natural. Luego, las intensidades igual tiene que ver con la geolocalización, por el clima, ¿no? de esa localización, que por ejemplo en la Ciudad de México tenemos un clima maravilloso, y hay que tener siempre contacto con yo tengo un contacto con el Observatorio Nacional de aquí de Tacubaya, en los cuales son verdaderamente personas excepcionales, una institución que te responde al día siguiente con toda la información que les pediste, si no lo puedes buscar en internet sin ningún problema, y tienen todas las herramientas para poderte especificar qué tipo de asolamiento hubo ese día, cuántas horas de sol hubo ese día, cuáles fueron los tipos de nubes que hubieron ese día, qué tipo de humedad tuvimos ese día, qué tipo de contaminación, si fueron partículas suspendidas, de humo, o sea, tienen una cantidad de información muy interesante, que eso influye en cómo se distribuye la luz, ¿no? Sea luz directa o luz indirecta, ¿no? Entonces, por eso mismo las intensidades, ¿no? Y luego, y eso es muy padre porque lo relacionas en la luz artificial, para responder a la tercera punto, lo puedes relacionar como con dimmers, o con luz difusa con algún filtro, o luz directa con algo muy focalizado. Y la tercera, que estábamos hablando sobre la temperatura de color, pues son estas temperaturas de color que también se da por la geolocalización, por la ubicación de la dirección de la luz, por cómo pasa la luz dentro de la atmósfera. Pero es muy chistoso, ¿no? Porque yo siento que nos quedamos cortos todavía con estas cualidades. Creo que para responder la tercera pregunta sobre cómo podemos hacer o cómo se trabaja, a mí, a diferencia de lo que decía Cecilia, a lo mejor, y no lo entendí muy bien, el tema de que son iguales, sí se trabajan con las mismas características, pero creo que nunca en nuestra vida, nunca vamos a poder lograr jugar o recrear la luz natural con la luz artificial, siento yo. Y creo que, ¿por qué lo digo? Porque siento que con esto, al decir esto, nos damos la libertad todavía de explorar todas las diferentes capas que tiene espaciales, de tiempo, de obviamente cualidades o sea, metafísicas y físicas, y pues también poéticas, ¿no? Entonces, y eso lo ves justamente con artistas lumínicos que de repente generan el alba, ¿no? Con cambios. Por ejemplo, hay una gran diseñadora de luz, bueno, está Villalobos, que hizo este gran proyecto también del alba, ¿no? Con diferentes, o sea, con la combinación de diferentes temperaturas de color. Tenemos, bueno, varios artistas que trabajan la investigación, como Olaf Eliasson, que también buscan esas combinaciones de sensibilidad de los momentos de oscuridad y digamos,
asombro entre la sombra, entre la penumbra y el día, ¿no? Igual está James Turrell y tal, pero creo que exacto, no podemos decir que se puede lograr recrear, sí, pero no creo que nunca vamos a poder ser o hacer la luz natural con la luz artificial. Esos son como mi respuesta a las 3 preguntas. Y creo que la segunda sobre cómo ayudas al espacio con la luz natural, pues es eso, ¿no? Es entendiendo su contexto, ¿no? Y al entender el contexto, pues buscamos también de reducir los gastos de varias cosas que pueden ayudar al tema sustentable de un espacio y por ende, pues sí que el espacio tenga, o sea, donde habitamos, que tenga coherencia con nuestra vida y con nuestra vida, no nada más de nosotros ahorita, nosotros pues sí podemos lograr tener, escuché que hasta 130 años, el fin de semana que decían que había subido la cal, pero nosotros podemos durar 25, 80, 90 años. Pero la verdad es que el universo creo que tiene hasta más, o sea, para darle la vuelta al universo creo que son 26.000 millones de años, todo por el estilo. Entonces, pues, de aquí a que volvamos a ver las estrellas al mismo punto donde lo vieron los aztecas, va a ser otra cosa, ¿no? Y creo que sí influencia, ¿qué tal la luna de la noche, ¿no? O sea, también eso es una luz natural que a todos nos genera ¿qué tal ese momento de oscuridad que nos agarró a todos de repente a las 10:30, que parecía que toda la naturaleza se cayó en la Ciudad de México, ¿no? A mí son momentos que entonces sí, la luz natural influencia en cómo vivimos nuestros espacios y como bien decía Miriam y Cecilia, es un tema de la apropiación del hábitat del espacio. Ok, gracias Luca. Bueno, antes de continuar con este conversatorio, nos gustaría recordarle a nuestra audiencia que pueden hacer sus preguntas en el chat para que nosotros se las podamos comunicar a nuestros panelistas el día de hoy. Por lo pronto me gustaría que comentaran un poco de esta luz inspiradora que han mencionado ustedes, la luz natural como una inspiración, sí, pero en los espacios, en los grandes espacios y en lugares que cuando uno los visita o cuando el patrimonio es iluminado por la luz natural o cuando entran la luz natural a ciertos ambientes arquitectónicos, le da otra dimensión al espacio. Entonces, esta manera en la que los arquitectos, ustedes que hacen diseño de iluminación utilizando la luz natural y que además son arquitectos, me gustaría que ustedes nos pudieran decir algo sobre qué se comunica, qué es lo que se desea comunicar, o si esto es posible de hacerlo dependiendo del espacio, del ambiente, digamos, del uso del propio espacio. Entonces, me gustaría conocer la visión de cada uno alrededor de la arquitectura en sí, el uso del espacio y la luz natural como una fuente de inspiración y como un elemento más que aporta a la arquitectura una belleza extraordinaria. No sé quién empieza, ¿Ceci? Adelante, Miriam. Tomar la palabra. Gracias, gracias. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Pues mi tesis doctoral, me gusta mucho la pregunta porque mi tesis doctoral que acabo de concluir tiene que ver con el uso de la luz natural en la arquitectura religiosa barroca. Seguramente ahorita Luca y Ceci nos hablarán de la arquitectura contemporánea, pero es un momento en la historia en el que todavía no había aportación de la luz artificial. Entonces, el interior estaba vinculado con el exterior a partir de la luz y evidentemente el tipo de arquitectura habla del uso de la luz natural para manifestar
esta parte metafísica de la que también ya Luca comentaba, ¿no? Entonces, incluso por ahí, un poco antes del barroco, mucho antes del barroco, la primera vez que el interior se comunicó con el exterior, que fue por ahí en el gótico, es cuando surge una de las corrientes más fuertes del estudio de la luz, que tiene que ver con la teología de la luz y la metafísica de la luz. Entonces, cuando se habla de la teología de la luz, es justamente el uso de la luz natural como elemento que va a representar una presencia divina, pero también habla de cómo a la luz natural se le da la cualidad de la belleza, de la verdad y de la bondad. Entonces, cuando hablamos de estos aspectos que son meramente filosóficos, teológicos, pero que además van vinculados con algo que los arquitectos tratamos de buscar en nuestros espacios arquitectónicos, bueno, pues al final es la luz natural es lo que vincula. Entonces, a mí me gustaría muchísimo rescatar en parte cómo también tuve la oportunidad de preguntar o de entrevistar a diseñadores de iluminación, en el cual se les preguntaba, se ponía una escena de luz fotografiada en diferentes momentos del día y esto es sumamente, bueno, a mí me llama mucho la atención como cuando hay un rayo de luz directo, que es este foco, que es el claroscuro barroco típico, la mayor parte de los diseñadores de iluminación, la mayor parte de los arquitectos y la mayor parte de los conservadores asociaban este rayo de luz así concentrado, directo, que caía en el momento adecuado, en un espacio, en una parte del espacio. Ellos todos de manera casi unánime lo asimilaban con una presencia divina. Entonces es bien interesante ver cómo sí tenemos asociaciones hacia ciertas cualidades de la luz cuando la luz es intensa, cuando la luz es directa, cuando la luz es focalizada, evidentemente descendente, hacemos este tipo de asociaciones. Pero cuando hay una luz difusa en el espacio, ahí había un montón de interpretaciones y entonces ya en todo este imaginario de la luz se diversificaban las opiniones de qué representaba. Por ahí muchos hablaban de la belleza, otros hablaban, sí, de la bondad, otros hablaban incluso del lujo que podría representar ciertas cualidades de la luz. Pero a mí me gustaría muchísimo vincular cómo a lo largo de la historia la luz natural ha tenido diversas asociaciones, no solo en cuanto a elemento físico como el sol, que además es de donde surge la vida y que así lo entendemos, sino también cómo estas cualidades que también ya se mencionaban ahorita de el dinamismo que proporciona la luz natural, la dirección de la cual viene, si es ascendente, descendente, ya tiene una interpretación completamente diferente, si es directa, indirecta, si es reflejada, es decir, si va impregnada de color al pasar a través de vitrales, si va impregnada de color al ser reflejada, por ejemplo, en la arquitectura barroca a través de todas estas superficies irregulares doradas y que difractan la luz en múltiples brillos y que además también es parte de la contemplación de la belleza de estos espacios, la manera en la que se dispersa, si genera contraste o un alto contraste como en el claro oscuro, bueno, pues cada una de esas cualidades van a hacer que lo asociemos a diferentes elementos y un poco vinculándolo con esta última pregunta de en qué podríamos diferenciar tanto la luz artificial como con la natural. Bueno, pues un poco es la inmediatez que tenemos con la luz artificial y que efectivamente una de las preguntas que yo hacía a diseñadores de iluminación, a arquitectos, es si deberíamos a través de la luz artificial reproducir las cualidades de la luz natural, si un objeto tendría que verse igual de día que de noche y estamos divididos, resulta que estamos divididos. Sí, efectivamente, cuando es una luz así directa, intensa, coincidimos en que ni siquiera es posible reproducirla a través de la luz artificial. Cuando son otras propiedades, cuando pasa a través de un vitral, cuando pasa a través de una reflexión, cuando pasa a través de una luz difusa, ahí es donde más se divide. Hay unos que dicen que sí debería y otros que no. Pero yo sí creo importante resaltar, y sobre todo en espacios históricos, en espacios que consideramos que tienen ya una identidad de un sitio, que son parte de la memoria de las personas, yo sí creo que es importante observar cómo es ese objeto, la percepción
ese espacio, de los objetos que componen ese espacio bajo la luz natural, porque es una primera intención de diseño. Y ya después nos pelearemos si deberíamos reproducirlo o no con luz artificial, si debería imitarlo, si deberíamos jugar y permitirnos todo lo que la luz artificial nos permite con toda la tecnología que tenemos, ¿no? Pero sí es importante considerar la estética del sitio, primero bajo cómo se percibe el sitio, bajo la influencia de la luz natural. Pues muchas gracias, Miriam. Me da muchísimo gusto que este sea el tema de tu tesis. Este año se celebra el Año Internacional del Vidrio. Entonces, es un gran año para el vidrio y para los vitrales, que también el binomio luz y vidrio es inseparable. Entonces, pues sí, muy atinada tu intervención. Y bueno, pues me gustaría saber si ustedes tienen algún otro comentario. Ceci, Luca. Adelante, Lucas, si gustas. Bueno, yo creo que muy breve me quedo con la palabra momentos. O sea, mi visión de la luz como un elemento inspirador en el diseño arquitectónico, creo que es su capacidad de generar momentos, y lo estaba comentando muy bien Miriam, sobre el tema de cómo hay momentos y esas, como decías, ¿no? O sea, la capacidad de percepción del ser humano. Me fascinó cómo lo dijiste también, un tema de las triadas. Hablaste de la triada como de la función humana, en la fuente de luz y la materia, ¿no? Y qué belleza que casi todo lo que conocemos naturalmente funciona como triada, ¿no? Como hasta la milpa, ¿no? De esta manera cómo crece y se ayuda entre ellas, ¿no? Para poder existir. Y para mí, justamente ese momento en el cual se combinan los nutrientes de cada cosa y pues obviamente dan lo que tienen que dar para poder florecer y dar su semilla y su fruto, es la parte interesante, ¿no? Entonces yo creo que momentos que inspiran puede ser justamente ese momento divino, como ese momento trágico que puede pasar durante un día nublado, que lo relacionamos, ¿no? A veces, o a veces que hasta gozamos, ¿no? De esos veranos lluviosos de la Ciudad de México. Entonces, la belleza de la luz natural, y creo que es algo que tenemos que explorar, como bien decía Miriam, es los momentos y cómo podemos fortalecer esos momentos de la Ciudad de México, ¿no? De la luz de esta ciudad. A mí me gustaría sumar, me gustó muchísimo cómo lo pusieron en palabras, tanto Miriam como Luca. Qué difícil es ponerlo en palabras, ¿cierto? Por eso nos dirigimos a esta parte filosófica y todos estos conceptos que nos llevan a poder expresar esa maravilla que nos genera la luz natural. El impacto que tiene al final en lo estético, en el diseño arquitectónico, es el conjunto de este flujo luminoso reflejado en cualquier elemento, ¿no? Reflejado, transmitido, y todo eso conlleva al fin nuestro campo de visión, todo lo que estamos viendo, los materiales, si está texturizado, si tiene más reflectancia, menos reflectancia, las sombras, el brillo que está generándose en ciertas superficies, toda esa riqueza es lo que al final nos va moviendo y se va presentando en nuestro campo visual, ¿no? Y ligado a lo que menciona Luca de lo del momento, ahorita viendo en los videos que estaban pasando decía, la luz es el futuro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría complementar y con esto cerrar mi intervención, no nada más es el futuro, es el presente, ¿no? En esta idea de que todos tenemos que estar viviendo el presente, porque con la pandemia mejor que nada nos enseñó que no podemos visualizar el futuro, ni planear, ni hacer nada de estas cosas, pues la luz es presente y la luz natural es presente. Y al aprovecharla, al incluirla en los proyectos, tendríamos beneficios innumerables, ¿no? Muchas gracias. Justamente hablando de la pandemia por la que hemos pasado la humanidad,
pues la luz natural nunca antes se había, que les digo, presenciado tanto al estar en espacios cerrados. El extrañar poder tener la luz natural el día completo, poder salir, estar en diferentes ambientes. Pienso yo que nos ha presentado un momento de reflexión muy importante sobre la importancia de la luz natural en nuestra vida. Y yo creo que las palabras de ustedes el día de hoy se han conjuntado de una manera excelente para poder reflexionar lo que tenemos que aprovechar de una manera mucho mejor para mantener un buen, además de una muy buena iluminación para diferentes situaciones, para nuestra vida cotidiana y nuestros ritmos circadianos. Definitivamente necesitamos recuperar los ritmos circadianos. Sabemos que, por supuesto, se han hecho pues muchos esfuerzos por alargar el día y poderlo tener dentro de las casas. Y esa situación, pues sí, nos ha llevado a que pues podemos hacer muchísimas cosas con la luz, pero también podemos hacer muchísimas cosas en la oscuridad y manteniendo nuestros espacios entre luz y oscuridad para poder tener una vida mucho más armoniosa. Yo les agradezco muchísimo a los tres el día de hoy su presencia. Han sido unas intervenciones extraordinarias y les damos las gracias a la doctora Cecilia Valderrama, a la doctora Miriam García y a nuestro queridísimo diseñador, arquitecto Luca Salas por su presencia el día de hoy, el Día Internacional de la Luz, celebrarlo junto con ustedes. Y les queremos pedir que por favor a toda nuestra audiencia que ha estado el día de hoy nos apoye con una encuesta que les van a hacer llegar para que por favor la llenen mientras nosotros podemos agradecerles a nuestros panelistas y agradecer a nuestro patrocinador de este conversatorio que es GE Current por haber sido posible la realización de este evento para LeadFest. Les agradecemos muchísimo y bueno, esperamos vernos el año próximo. Este es el 4º año que celebramos el Día Internacional de la Luz y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Tita. Gracias a todos. Gracias. Agradecemos Bye, bye. a LeadFest. Gracias. Gracias.